Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pasamos hoy a esbozar un poco el tema dedicado a los medios de comunicación y sociedad de masa, que en el temario corresponde al número 70. Lo social es constante en la filosofía, en la religión y en la sociedad. Es preciso elaborar una serie de códigos de comunicación para crear una civilización. Esos códigos de comunicación pueden ser visuales, auditivos o mezcla de ambos. Esto sería más o menos una idea, un primer acercamiento al tema, y a partir de esa idea que esbozamos brevemente en la introducción, pasaríamos a hablar en el punto 2 de los medios de comunicación y en el punto 3 de la sociedad de masa. Los medios de comunicación, además de esbozar un poco qué es lo que entendemos por medio de comunicación y características, pues hacemos un pequeño recorrido histórico. En la Edad Antigua conocemos ya los primeros signos escritos con un alfabeto. En Roma es una civilización orientada a la comunicación de masa. Pasamos a la Edad Media, la instrucción de masas por excelencia, sobre todo religiosa. Recordemos esa Biblia en piedra del románico o del gótico, en portada, tímpanos, capiteles, dísticos, trípticos, etc. El siglo XIII es el florecimiento de las universidades y trae también a colación la llegada de la imprenta. Con esta llegada de la imprenta, que en España, por ejemplo, llega en 1470, se popularizan numerosas obras. Como vemos, la comunicación se va haciendo cada vez más rica conforme o las maneras es más fácil o sus maneras son más fáciles de encontrar conforme vamos avanzando en el tiempo. Durante la Edad Media, en el siglo XVII, aparecen las gacetas, los primeros periódicos y revistas, aunque el control sigue estando por parte de la Iglesia y la monarquía. En el siglo XVIII, por ejemplo, pues se publican las primeras novelas cortas de sesgo romántico. Ya en la edad contemporánea, en el siglo XIX, ya sí podemos hablar de una serie de medios de comunicación denominados de masa. Se crea la imprenta de rodillo y la litografía y la fotografía recién nacidas a finales de este siglo se unen a la prensa. En el siglo XX, periódicos que van surgiendo, pues se convierten en referentes de la comunicación y de las noticias, como es el Daily Mirror, el Le Monde, el New York Times, el de Figaro, el Imparcial, el Financial Times, etc. Muchos de estos periódicos pues insertan historietas, cómics, incluso novelas. Con los periódicos también es importante el papel del cartel, que por ejemplo en el caso de la guerra civil pues fue tan importante para arengar a las masas, al ejército, tanto de un bando como en otro, sobre todo en el bando republicano. Al periódico y al cartel pues se le une, por ejemplo, el cine y la radio a partir de 1898. Aunque la radio llegó a ser de uso doméstico en los años 30, es un medio de propaganda política y aquí en España, pues desde alguna emisora de Radio Ibérica, Radio Nacional de España o la cadena SER, pues incluso algún que otro militar pues arengaba a las masas y a los ejércitos en plena guerra civil. El cine también es otro de esos grandes medios de comunicación que a partir de 1923 pasa a ser sonoro y a partir de 1938 toma color. Junto con estos tres, pues, qué decir y hablar de la televisión
denominada por mucho la caja tonta, el DVD, el vídeo, la música, desde el fonógrafo hasta al iPod, pasando por el magnetófono, radiocassette, vinilo, CD, MP3, MP4, etc. Quizás la revolución de las comunicaciones llega con la revolución informática e Internet, y cuando llega ese Internet llega a la telefonía, que ya era fija, y llega a la móvil, pues la revolución de las comunicaciones ha llegado a su máxima eclosión. El punto 3 estaría dedicado a la cultura de masa, a la sociedad de masa. En el esa revolución informática, que de la que hemos hablado antes, pues también llega al cine, a la televisión, a la impresión, incluso a la publicidad. Los medios de comunicación tienen mucho que ver con esa sociedad de masas, porque son unos medios de comunicación que son necesarios, sí es cierto, pero que va creando una sociedad de masas desde el principio del siglo XX. Bien por cambios políticos, por cambios en los sistemas de producción, por una nueva sociedad, el papel del Estado o el aumento demográfico, y los principios que tiene esta sociedad de masas es la uniformación, el intervencionismo, la fragmentación y la banalización que hacemos de numerosos temas. Con ello estamos dispuestos a hablar por último de la denominada cultura de masa. Espero que os haya gustado el resumen. Muchísimas gracias y muy buenas.